Mi agradecimiento y felicitaciones a las autoridades de la RELAC por este congreso, en particular a Miguel Falla, que ha hecho todo lo posible para que yo pueda participar, lo que me alegro. Mm. Bueno, eh, como todos los ponentes, de alguna manera vamos a estar girando alrededor de lo dicho y las mismas presentaciones del tema que han hecho las autoridades giran alrededor de estos desafíos políticos. Pero yo voy a tratar de ser esquemático y vamos a tratar de luego de tener algún diálogo con los participantes. Ustedes saben que cuando a mediados de los 80 en distintos países, mm, y mucho más intensamente en la década del 90, comenzamos a trabajar específicamente en la reforma de la justicia penal, pero esto también tenía que ver con la reforma de otras áreas. Había una idea que era la idea que motivaba y le daba sentido político a todo lo que hacemos. La idea era que no podíamos ingresar a el nuevo esfuerzo democrático que estaba haciendo América Latina con las distintas variantes en cada uno de los países. Algunos salíamos de dictaduras, otros de gobiernos más o menos eh, fraudulentos, otros de guerras civiles, otros modelos de Estado autoritario. Es decir, había un sinnúmero eh, de realidades distintas en los países de América Latina, pero también había una especie de espacio común que era el esfuerzo por construir un nuevo modelo democrático a finales del siglo XX y para poder entrar en el siglo XXI. Esa idea, la idea que era fundante de todos los esfuerzos, era que no podíamos ingresar a un nuevo modelo de democracia moderna con la administración de justicia que traíamos. No podíamos. Era necesario incorporar como uno de los ejes centrales de la construcción de la nueva democracia un nuevo tipo de administración de justicia. ¿Mm? Teniendo en cuenta no una idea que yo hoy día la recalco para que no la tengamos, para que no nos genere pesimismo, no en el sentido de que la democracia de calidad iba a generar como una consecuencia necesaria una justicia, una administración de justicia de calidad, donde básicamente se respetara la independencia, pero también el servicio a los ciudadanos fuera un servicio con estándares de calidad. No en ese sentido, sino que el funcionamiento y un determinado funcionamiento de la Administración de Justicia debía convertirse en una de las herramientas de los motores de construcción de la calidad de la democracia. Esa era la idea. Esa era la idea. Y esa idea, vamos a ver que sigue vigente. Esa idea sigue vigente y creo yo que era una idea profunda y muy adecuada, pero que en el transcurso de los últimos 20, 30 años, por poner un ciclo, donde fueron avanzando muy ampliamente la reforma de la justicia penal y otras más o menos zigzagueando, eh, esa misma idea se ha vuelto más compleja por tres razones profundas que creo que tenemos que incorporar en nuestra visión del problema. La primera tiene que ver con el hecho de que si nosotros tomamos también los, eh, las últimas décadas, en esto que se conoce como el avance de la consolidación de derechos, de la constitucionalización de derechos o de la aplicación de los pactos directamente por los tribunales locales, incorporándolos mucho más claramente al bloque de constitucionalidad. Es decir, esta ampliación de derechos, que es una política de los últimos 20 o 30 años, salvo que uno tenga una mirada muy infantil de lo que significa reconocer un derecho, significa automáticamente una modificación muy sustancial de las tareas de la Administración de Justicia. La Administración de Justicia deja de ser un organismo que giraba alrededor de una legalidad que llevaba muchas veces a ser una legalidad de la cual usufructuaban solamente algunos actores. No se olviden que en un libro que recopila todos los documentos fundadores y fundamentales de lo que se conoció como el movimiento
de magistratura democrática y de jueces para la democracia, con artículos nada menos que de Ferraioli, Senés, Elillo Resta, Perfecto Andrés Ibáñez, y que está hablando justamente unos años antes de la década del 80, dice claramente, basta de esta justicia que es eminentemente una justicia de clase. Así lo dicen ellos. Es un libro que recomiendo leer porque marca la profundidad del cambio que se producía entonces y que de alguna manera tiene eco en América Latina. Entonces, toda esta época de ampliación de derechos genera nuevas tareas sobre la administración de justicia, donde básicamente ahora la administración de justicia comienza a resolver conflictos suscitados por la contraposición de intereses de mucha magnitud. Cuando esto se ve, es muy evidente en el desarrollo de la Corte Interamericana o en la última gran crisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras el tema, por suerte, que se entienda bien, era eh, restablecer la justicia en casos de graves violaciones de derechos humanos, pero más que nada frente a un sector como eran los ejércitos que habían dejado de tener poder, la Corte podía avanzar con cuotas importantes de tranquilidad. ¿Cuándo empezó a aplicar derechos económicos y sociales? A reconocer los derechos de los pueblos indígenas para frenar ciertas obras de desarrollo. Cuando comenzó esa época, empezó a temblar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy le pedimos a un juez que resuelva un amparo ambiental donde puede estar en juego grandes intereses de empresas multinacionales o del propio Estado. Ha cambiado esta función de la judicatura por suerte, por suerte. Pero eso significa que las estructuras y formas de pensamiento que traíamos inclusive en las primeras etapas del nuevo esfuerzo democrático tienen que ser renovadas. Menos aún, son válidas las estructuras de la Administración de Justicia de antaño para hoy día construir un poder que pueda terciar en los intereses de esta magnitud: derechos de nuevos movimientos sociales, derechos de los pueblos indígenas, derechos de minorías, derechos, bueno, de la salud, de todo lo que conocemos, prestaciones sociales, bueno, todo lo que conocemos como el nuevo impacto de los derechos económicos y sociales sobre el Poder Judicial. Esto nos obliga a cambiar. Hay una segunda razón por la cual la idea fundante de que había un vínculo muy profundo entre el nuevo esfuerzo democrático y la cuestión judicial debe ser renovada, tiene que ver con el hecho de que en la medida que sale de escena los quiebres institucionales directos, porque hoy día la posibilidad de golpes de Estado al estilo de las épocas anteriores están menguadas porque hay un mayor control internacional incluso y una mayor conciencia republicana y democrática en nuestras propias poblaciones, comienzan los factores fácticos, ayudados por algún tipo de dirigencia política, en una nueva etapa que podemos calificar de profunda distorsión de las instituciones sin acabarlas. Es decir, si yo no puedo hacer un golpe de Estado, lo que tengo que hacer es desviar el uso de las instituciones. Y vamos a tener un tipo de dirigencia política que se va convirtiendo paulatinamente en gerentes de eh, de esos factores fácticos de poder, que ahora juegan de otra manera. Cambió el juego y la degradación institucional profunda empieza a funcionar de otra manera. Tercer factor, tercer factor. Es decir, del segundo factor aparece otra tarea nueva para la Administración de Justicia, que es ser un custodio de las reglas de juego democrático-republicanas, que es mucho más intenso. Y si vemos allí, vamos a encontrar muchas fallas en la preservación de las reglas de juego elementales por parte de la Administración de Justicia. Tercer factor que a mi juicio vuelve más tensa todavía la relación, y acá voy a poner un ejemplo
muy propio de la justicia penal que nosotros lo vemos como un éxito, no como un fracaso. Sin duda, y los que saben y me han seguido, yo soy muy crítico de la misma porque la reforma de la justicia penal necesita críticos, necesitamos seguir trabajando. Pero si hay algo que se vislumbra también en la última, sobre todo no en los últimos años, sino un poquito antes, en la Administración de Justicia Penal, es que por primera vez en la historia, por ejemplo, el Ministerio Público ya no puede ser visto solamente como un persecutor de ladrones de gallina o de delincuencia tradicional, sino que empieza a avanzar profundamente sobre las ilegalidades de sectores empresarios y de la dirigencia política, lo que nosotros llamamos el universo Odebrecht. No es un hecho, es un hecho, no es un hecho normal y es un hecho absolutamente eh, inédito en la historia de la persecución penal en América Latina, que tengamos ministros, empresarios, eh, de todo tipo, presidentes, bueno, que están siendo juzgados y en muchos casos condenados por graves casos de corrupción, que ustedes me dirán, esto se hace con muchas violaciones a veces al debido proceso, sí, pero que hay un problema ahí de fondo, sí. Nosotros justo ahora en Argentina estamos asistiendo a un juicio donde están siendo enjuiciados 100 empresarios, todos empresarios vinculados a la obra pública. Y si ustedes le preguntan a cualquier ciudadano si cree que en nuestro país había corrupción vinculada a la obra pública, todo el mundo dice sí, de antaño. A cualquier abogado medianamente instruido le pregunta si ese juicio se está haciendo bien y dice no, es un desastre. Entonces, vemos cómo nos encontramos también con un problema allí, porque esto ustedes me dirán, bueno, pero eso es una buena noticia, sí, pero ahora estamos en lo que nosotros llamamos el reflujo de aquello. En Guatemala ustedes van y ven decenas de fiscales que han llevado grandes casos de corrupción o de jueces exilados. En otros países los han matado. En mi país, a una fiscal que logró una de las primeras condenas importantes a un gobernador por caso de corrupción, la echaron al día siguiente. Entonces, a ver, esto reclama una valoración muy compleja, de una buena noticia que al mismo tiempo no eh, tiene un reflujo muy importante porque alguien dijo, bueno, pero nosotros no le dimos el poder al Ministerio Público para que persiga a los poderosos, se lo hemos dado para que hiciera todo esto. Nosotros nombramos juez para que se animen a condenar a todo esto. ¿Es esto una mala noticia o es una buena noticia que debemos de alguna manera interpretar de un modo más complejo? ¿Cuál es la conclusión que quiero extraer de estas tres razones que aquella vieja y fundamental idea del vínculo profundo entre una república democrática sometida al Estado de Derecho y la cuestión judicial es que todo se ha vuelto más complejo e intenso, que esa intensidad y esa complejidad vino para quedarse, que tiene elementos positivos también, porque hemos dejado de tener esta administración de justicia que funcionaba en los rincones de la vida institucional, ahora la tenemos en el centro y ha comenzado en consecuencia una nueva lucha política en el espacio judicial. Nueva, totalmente nueva, intensa, determinante para el futuro de nuestros países, ¿m? Que ha demostrado que la vieja idea era cierta, pero nos encontramos con una nueva profundidad. Y podría seguir explicando cómo todos estos factores generan un problema nuevo, un problema político, nuevo político en el sentido de una reflexión política sobre este sector del Estado que es la Administración de Justicia. Ahora bien, ¿cuál es mi segunda conclusión? Mi segunda conclusión es que las estructuras judiciales que tenemos no están preparadas para esta política. No están preparadas. Y no están preparadas, ahora voy a analizar algunas de las razones. En tercera conclusión es que el pensamiento que tenemos sobre el poder judicial
es notoriamente insuficiente para encarar esta nueva etapa de la realidad política del Poder Judicial en América Latina, porque es lo que yo conozco, pero también está pasando en otros países, no solamente el nuestro. Por lo tanto, me alegro de este Congreso y yo quisiera hacer un llamamiento a que realmente profundicemos mucho más en cómo encaramos los próximos años, donde todos queremos construir un poder judicial fuerte, pero para eso tenemos que superar visiones, tenemos que renovar ideas y tenemos que ser críticos con la actuación del propio Poder Judicial. Esta nueva esta necesidad de una visión politizada más profunda, politizada que se entienda bien, no estoy hablando de la manipulación política ni partidaria, sino una discusión político-institucional, constitucional, más profunda, más renovada, que nos tiene que hacer romper viejos esquemas y viejas frases hechas que tenemos alrededor de todo esto, eh, a mi juicio tiene que darse en cuatro campos, que hoy son cuatro campos en que tenemos que profundizar el diagnóstico crítico y encarar soluciones y aprender a manejar los tiempos de otra manera. El primero tiene que ver con lo que fue uno de los grandes temas de la reforma judicial, de la reforma de los procesos, cuando empezó la, eh, la reforma de los inicios de la democracia. ¿Qué es lo que se decía ya? Bueno, tenemos que establecer un conjunto de reglas, porque nosotros, una justicia republicana no es una justicia que apuesta por la superioridad moral del juez, porque eso es una vieja receta inquisitorial que nadie la creía que fuera posible y nadie la sostenía, sino que tenemos que apostar por ciertas reglas que son las reglas de funcionamiento de una justicia republicana y que no son reglas complicadas. Respetar el litigio, respetar la publicidad, la oralidad como condición de posibilidad de litigio y de transparencia, ¿m? Una producción de la prueba rigurosa. No son ideas complicadas, son ideas que se han venido gestando a lo largo de la civilización nuestra y de otras civilizaciones a lo largo de siglos, a lo largo de siglos. Pero acá tenemos dos problemas de los cuales tenemos que hacernos cargo. El primero es que solamente en algunas áreas de la Administración de Justicia pudimos avanzar en el cambio de reglas. La justicia penal logró hacer. Ahora vemos un problema ahí. En otras áreas quedamos totalmente atrapados en reflexiones viejas. La justicia oral quedó atrapada en formas de escriturismo, que si uno oraliza mucho el proceso, igual existen, imagínense si lo oraliza a medias. La publicidad quedó también a medias en muchas cosas. Entonces, la debilidad del Poder Judicial no es actual, ni es el resultado necesario de estos gobiernos de derecha autoritarios que tenemos en este momento. Porque la manipulación del Poder Judicial viene, para desgracia nuestra, de gobiernos que eran progresistas, pero que en el campo judicial o de la seguridad se olvidaban de todo el progresismo que tenían. Entonces, hay un problema con las reglas. Las reglas tienen que ser claras y sostenidas. Y esas reglas nos cuesta sostenerlas, no logramos establecerlas con claridad. En la justicia penal, lo pongo como ejemplo, donde hoy día todos los países de América Latina tienen claro lo que es un sistema acusatorio con división de funciones, la oralidad, la publicidad, los derechos del imputado. No hay discusión sobre el modelo y sobre las reglas que forman parte de un modelo constitucional y convencional de justicia penal, pero estamos asistiendo desde hace décadas a lo que nosotros llamamos un proceso de degradación homeopática. Es decir, vamos dejando que esas reglas se degraden, se degraden, se degraden, se degraden, se degraden, se degraden. Y desde hace 5 años, todavía más, porque cambiamos la oralidad por la virtualidad, no hacemos un juicio público, nos tomamos todo el tiempo necesario para hacerlo. Y bueno, ¿de dónde va a surgir el poder si no proviene de la legitimidad social?
El Poder Judicial tiene una debilidad de origen que surge de la misma imparcialidad y del hecho de que no es elegido indirectamente, y es que necesita tener confianza, respeto y autoridad social, y esto no se renueva diariamente, se renueva todos los días en el tipo de servicio que se le hace a la gente. Y sin embargo, nosotros tenemos un poder judicial que en términos generales ¿eh? No, digamos, deja que se degraden las reglas. Con dos o tres tipos de acciones. Por supuesto que hay jueces que se desesperan y quieren hacerlo. Como es costoso las luchas colectivas, se terminan refugiando en una especie de individualismo capsular, donde dice, bueno, yo en mi tribunal hago lo que hay que hacer, me desentiendo de lo demás. Bueno. ¿Mm? Eso se va demostrando que ese individualismo insular de los jueces termina siendo una situación de extrema debilidad. O en otros casos hay muchos jueces que no les importa nada, pues se burocratizan y lo único que les interesa es no tomar decisiones que los pongan en problemas. Se acaba de publicar una tesis acá en Argentina de un antropólogo alemán que estuvo estudiando muchos casos y su conclusión es terrible, dice, porque lo que guía a los jueces en sus decisiones es básicamente tomar una decisión, postergándola y tomándola de tal manera y escamoteándole a la publicidad de tal manera que no lo meta en problemas. Y no meterse en problemas significa que no le afecte su carrera, que no le genere... eso es degradación homeopática. Entonces, en algunas áreas nos hemos tomado 20 años para estar discutiendo reglas más elementales. En otras áreas, dejamos que las reglas desaparezcan. Entonces, hoy día, una política de fortalecimiento del Poder Judicial significa una política de fortalecimiento de las reglas elementales sin las cuales el juez no puede ser juez. Un juez sin publicidad deja de ser juez. Un juez sin litigio deja de ser juez. ¿Por qué la gente lo va a reconocer como juez si en última instancia está metido ahí en una oficina donde es difícil diferenciarlo de cualquier otra oficina? La solemnidad de los juicios. Eso se ha inventado a lo largo de milenios. ¿Por qué creen ustedes que el espacio judicial desde la época de los romanos era un espacio casi sagrado? Porque era la forma de construir legitimidad y eso lo hemos dejado que se degrade. Y por supuesto, eh, los abogados hemos dejado que se degraden las reglas. ¿Mm? Y si a eso le sumamos que otras áreas ni siquiera pudimos avanzar porque, eh, digamos, yo no he seguido el tema. Perú, por ejemplo, ha sido siempre un país ejemplar en el desarrollo de la justicia de paz, pero tenemos muchísimos problemas con el fortalecimiento de la justicia indígena. En otros países la justicia de paz se ha degradado totalmente. Los modelos, o ni existe, los modelos de mediación, que fue una gran idea, se han ido burocratizando y ya nos interesa más el acta de que la mediación fracasó que el proceso de mediación misma. Es decir, frente a una realidad más compleja, hemos ido para atrás construyendo debilidad. Primer campo. Segundo campo, algo que se planteó fuertemente en los inicios de la democracia, pero esas discusiones se perdieron, que es algo que Ferraioli lo dice con toda claridad y los ilustrados lo dicen con toda claridad porque uno lo va a encontrar en Beccaria, en Filangieri, en Montesquieu, en todos, así que hay mucha experiencia de esto. Una estructura vertical del Poder Judicial con una cúspide que luego se va expandiendo sus poderes en jueces delegados o jueces inferiores, es un modelo inquisitorial que genera cultura inquisitorial y es a su vez una forma de debilidad. ¿Mm? Las Cortes Supremas en lugar de trabajar para la horizontalidad del Poder Judicial, para ser un colectivo de autosostenimiento con todos los jueces, se dedicaron durante 20 años, 30 años, a pesar de que el tema estaba planteado, a concentrar, en algunos países sí, en otros países no, a concentrar actividades administrativas y disciplinarias, a utilizar un mecanismo de verticalización, y el problema central pasó a ser la dependencia interna, donde los pactos se hacían con sectores de las cúpulas judiciales y de ahí en más se disciplinaba a los jueces
inferiores. Obviamente muchos jueces han resistido esto, pero no podamos a construir un poder judicial eh, fuerte sobre la base de algunos jueces que tengan que hacer actos heroicos o que al poco tiempo terminan siendo expulsados o se van a otro lado porque no se dan las condiciones para un trabajo digno. ¿Mm? Entonces, el modelo verticalista que sigue existiendo y se ha acentuado es uno de los grandes malos. Los modelos de horizontalidad, los modelos de colegios de jueces, la descentralización de los jueces, una mirada distinta de los recursos que no sean el modelo francés de casación, que es un modelo centralizado. Es decir, todos esos temas están ahí disponibles, pero esa política de horizontalidad y descentralización se fue debilitando. Es decir, construimos debilidad claramente. ¿Por qué? Porque claramente a la dirección política, que es expresión de otros poderes fácticos, le es mucho más sencillo hacer acuerdos con las cúpulas. ¿Mm? Con lo cual, ahí tenemos un segundo tema que me parece que tenemos que arreglar. En tercer lugar, un campo de acción para este nuevo plan de fortalecimiento del Poder Judicial que quisiera empecemos a construir de nuevo en América Latina, pasa por la toma de conciencia de la importancia y los defectos profundos que tiene el ejercicio de la abogacía. Fíjense ustedes, hay una apuesta clara y central que está en los inicios del nuevo proceso democrático, que consiste en lo siguiente, y no era una idea alocada. En la medida en que le entreguemos a los abogados el nombramiento de los jueces y fiscales, o le demos una primacía importante a los abogados y a los académicos en esos procesos, vamos a poder garantizar una mayor independencia e idoneidad de esos funcionarios porque la propia profesión de abogados se va a preocupar de que los jueces sean eh, buenos, idóneos, transparentes, etcétera. Esta idea significó un fracaso absoluto. Nosotros tenemos procesos, hablo acá de los procesos que conozco más, que son los de mi propio país, donde en el Consejo de la Magistratura el predominio es de abogados, en otro lugar son solo abogados, pues participan los jueces, los abogados en ejercicio, los académicos, hay una confianza en la abogacía, y esos jueces y esos procesos tienen niveles de manipulación importante. En Guatemala están todos los decanos de la Facultad de Derecho participando y hay niveles de manipulación enormes. Los colegios de abogados se han convertido en centro de acuerdos políticos de sectores para influir espuriamente sobre la administración de justicia. Entonces, el ejercicio de la abogacía no tiene ningún control disciplinario, no hay ningún control ético. Cada vez sacamos códigos de ética que no dicen nada, nada. Pues son códigos de ética que reproducen lo que es obligatorio según la ley, y eso todos hemos estudiado que es obligación legal, no un problema ético. ¿Mm? Con lo cual, tenemos en el ejercicio de la abogacía un problema gravísimo, un problema gravísimo. Y ahí tenemos un campo que tenemos. ¿Sirven los colegios de abogados? En aquellos países que tenemos colegios públicos de abogados, yo no sé qué significa que tengamos que el colegio sea público. Donde no hay colegios públicos, bueno, habrá que preguntarse cuál es la disciplina de la abogacía, porque hoy los abogados no solamente no cumplen esta función, sino que son parte determinante en muchas de las redes de apoyo a la criminalidad organizada, la corrupción, la degradación institucional. ¿O ustedes creen que a los políticos se les ocurren las cosas y los desmanes que hacen solitos? Tienen abogados que los asesoran. ¿Mm? Entonces, hay una profunda degradación de la abogacía que me parece que no la estamos poniendo en cuestión. O ustedes, es decir, la independencia de el respeto de los jueces, las reglas de juego, todo lo que venimos hablando antes, es algo que deberíamos custodiar los abogados y no lo hacemos. No lo hacemos. Es decir, buena parte del ejercicio profesional es tratar de sacar lo peor
de la Administración de Justicia. En cada caso de corrupción hay un equipo de abogados asesores. No se les ocurre solitos ni a los empresarios, ni a los funcionarios, ni a los políticos. ¿Mm? Y hay redes trabajando de esa manera. Cuarto, eh, campo de acción donde también nos hemos dedicado a construir debilidad son las escuelas de leyes. Las escuelas de leyes o producen abogados sin ton ni son y luego les damos un título y no tenemos ningún tipo de control de cuando comienzan a ejercer, o los abogados que salen, los pobres jóvenes abogados no tienen cómo seguir formándose como abogados y entran como empleados administrativos de los tribunales, digamos, de las fiscalías, del sector público y enseguida se vuelven burócratas y no abogados o no aprenden nada directamente, y no tenemos, o acá hablo de mi país, que tiene una realidad bastante distinta en esto, nosotros tenemos totalmente copadas las escuelas de leyes por los mismos funcionarios judiciales que no es que dan, obviamente a mí me parece bien que un funcionario judicial, un juez, dé algunas clases, pero no puede ser el tronco, el eje de la formación jurídica. Entonces nosotros tenemos jueces, fiscales que trabajan 4 o 5 horas, hablo de la Argentina, en sus fiscalías o en sus juzgados que están totalmente atrasados, pero luego están en 6 posgrados, en otras clases dando. Un desmadre todo el mundo a las escuelas de leyes. Bien, voy a hacer una recopilación para quedarme dentro de los 30 minutos que nos han dado. Primera idea, hay un vínculo estrecho, profundo entre la administración de justicia y eh, democracia. No es posible construir una democracia de calidad sin una administración de justicia que colabore y que sea de calidad para esos fines. Esta idea, que era una idea difícil en sus orígenes, se ha vuelto mucho más compleja por esos 3 factores que señalé. Por lo tanto, hoy día, si queremos hablar en serio de la fortaleza del Poder Judicial y no seguir haciendo una especie de queja general al estilo de respétenme porque es correcto y políticamente correcto que me respeten, sino que volvemos a construir un programa recio, fuerte, intenso de fortalecimiento del Poder Judicial, tenemos que renovar las ideas, renovar las prácticas, renovar la visión, y eso se hace desde una comprensión del estado crítico que se viene realizando en los últimos 20, 30 años. No es solo un problema de la derecha conservadora, que está en las antípodas de lo que yo pienso, sino que se encontró y aprendió a manipular el Poder Judicial porque había visto lo que los sectores progresistas habían hecho antes. Entonces, no, es decir, si queremos construir una nueva política fuerte, tenemos que hacernos cargo de cómo hemos construido debilidad. La debilidad actual del Poder Judicial que permite que se arrasen no es algo que se construyó así nomás, sino que hay factores internos o, si quieren ustedes, manifestaciones y conductas internas de los abogados como conjunto que hemos trabajado intensamente para la debilidad del Poder Judicial. ¿En perjuicio de quiénes? De quienes verdaderamente necesitan el Poder Judicial, que son siempre los más vulnerables de la sociedad. Los poderosos no necesitan administración de justicia. La necesita la gente pobre, la gente vulnerable, que a su vez le hemos dicho que tiene innumerable cantidad de derechos que antes no tenía, hoy se los hemos dado, por suerte también. Muchos de esos sectores están empoderados, con lo cual estamos en una especie de trampa o de situación en la cual no vamos eh, a salir simplemente indicando que es correcto que se respete la independencia judicial. Es mucho más complejo. Esto reclama, y con esto sí finalizo, una nueva forma de articulación de los sectores que quieren dar estas peleas. Una nueva forma de articulación. Necesitamos organizaciones como Red Flag, son sin duda muy poderosos en esto, pero va a haber que desarrollar visiones, a mi juicio,
recias sobre esto. Necesitamos institutos de investigación, necesitamos gente de la academia, gente de la abogacía. Necesitamos volver a articular una plataforma de trabajo mucho más intensa y fuerte de lo que venimos realizando. ¿Podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo. Lo hemos hecho en otras décadas anteriores. Las instituciones fuertes se cuecen a fuego lento. No me permito nunca esta falta de, digamos, el pesimismo o falta de entusiasmo, porque al contrario, hemos visto cómo se puede avanzar. Lo que creo es que las realidades no avanzan solas y avanzan sobre la base de planes estratégicos, lucidez, claridad, mucha conciencia crítica, valentía para decir las cosas como son y siempre salir de las zonas de confort y afrontar estas nuevas ideas. Bueno, disculpen si a veces soy enfático con estas cosas, pero bueno, más allá de los problemas temperamentales, siento que en estos temas se nos va una de las peleas políticas, o aparece una de las peleas políticas más importantes para las próximas décadas. Y ojalá se entusiasmen los más jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas en el chat. Una es, ¿qué opinión le merece la actuación actual de los tribunales constitucionales de la región? Y la segunda es, muchos políticos señalan, cuando son procesados, señalan que es lawfare. Bien. eh, los tribunales constitucionales, a mi juicio, han cometido, hay muchos diseños. El Tribunal Constitucional estaba pensado para resolver grandes y graves problemas. Y nosotros en América Latina hemos dejado que se ordinarice, hemos dejado que se expanda por toda América Latina esta idea que siempre criticábamos del amparo mexicano, que hace que prácticamente es imposible ordenar la administración de justicia. Yo prefiero tribunales constitucionales que van a tomar grandes decisiones, decisiones muy impactantes para el sistema constitucional y no eh, tribunales constitucionales plagados de causa que terminan siendo poco significativos en términos políticos institucionales. Así que ahí creo que tenemos que revisar y se han generado problemas de relacionamiento con la Corte Suprema, con lo cual terminamos a mitad de camino. Ni el Tribunal Constitucional construyó una identidad clara y ayudó a debilitar a las Cortes Supremas, con lo cual me parece que estamos soy crítico respecto a los tribunales constitucionales y creo que también siempre caemos en esto, que el abogado simplemente lee un leyo, quiere construir tantas instancias como si fuera posible porque detesta la cosa juzgada. Entonces, ordinarizamos los tribunales constitucionales. A ver, que pueden haber existido algunos casos de manipulación política, sí. Puede ser, pero que exista un fenómeno generalizado de que la dirigencia política no ha estado, no ha dejado sus huellas en formas profundas de corrupción, eso no lo creo. Lo primero que tenemos es clarificar lo político. Yo creo que nuestra dirigencia política eh, tiene comete graves ilegalidades porque no estamos afrontando, y acá también hay una renuncia a la Administración de Justicia, algo que es central para el futuro de la democracia, que es el financiamiento ilegal de la política. Si la política se puede financiar de cualquier manera, eh, entonces no tenemos salida. Entonces yo creo que el lawfare ha sido en la visión del lawfare nos ha impedido encontrar críticas puntuales a casos donde ha ocurrido, pero al mismo tiempo se ha utilizado como una especie de excusa generalizada de que hay persecución a políticos donde cualquier ciudadano tiene claro que el fenómeno real de la corrupción existe. Ahora, si con eso queremos decir que la justicia trabaja mal, sí, la justicia trabaja mal en estos casos.